Bien, empecemos hablando primero qué son los carbohidratos. Y el concepto más sencillo que podemos hablar de los carbohidratos es que es un macronutriente. Macro es porque está en grandes cantidades y se encuentra en nuestra alimentación. Entonces, la función principal de este macronutriente, de este carbohidrato, es de proveer de energía al cuerpo. Digamos pues que el cuerpo necesita energía para caminar, para correr, para pensar. Necesitamos energía para movernos todos los días. Entonces, el carbohidrato viene siendo el combustible para el organismo. Pero también el carbohidrato se lo acusa mucho de provocar sobrepeso. Y bueno, pues ya vamos a ver por qué se le acusa de esta forma. Entonces, pero los carbohidratos, para en términos más sencillos de entenderlos, normalmente son todo lo que se refiere a las harinas. Vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, aquí están eh, los granos como el frijol, lentejas, etcétera. Están cereales, está la avena, está todo lo que son pastas o fideos, son de harina, ¿verdad? Cosas dulces o azucaradas, como la gelatina, la misma azúcar, ahí entran todo lo que son estos jarabes o jaleas que se usa para los desayunos. Está todo lo que son gaseosas o bebidas endulzadas, azucaradas. Tenemos todo lo que son dulces de una tienda, ¿no? Caramelos, chicles, chupones, chocolates, inclusive galletas. Ahí entra también el pan blanco o todos los productos que tú puedes encontrar en una pastelería o panadería, todo tipo de pan que hay ahí, tortas, cake, etcétera, etcétera. Inclusive el plátano, la yuca, la patata, todo esto es conocido como carbohidrato. Y al menos en nuestra alimentación latinoamericana, nuestros platos tienen muchísimo de este tipo de nutrientes. E inclusive cuando tú vas al supermercado, te aconsejo que leas la etiqueta que está en la parte de atrás y pues verifiques qué cantidad de carbohidrato o hidratos de carbono, pero normalmente está como carbohidrato, tiene el producto que tú vas a comprar. Te vas a dar cuenta que prácticamente el 80-90% de los productos que compramos en un supermercado tienen carbohidrato. Entonces está presente en todo. Ahora, los carbohidratos, como les dije, es un combustible para el organismo, así que realmente no es malo. El problema está realmente en la cantidad de carbohidrato que ingieres y la calidad de carbohidrato que te comes. Entonces, vamos a ver estos dos puntos. Primero hablemos de lo que es la cantidad. Entonces, si nos damos cuenta en la cantidad, se recomienda que entre un 30 hasta un 45% del carbohidrato que comemos, o sea, de las calorías que hay en un plato de comida, entre el 30 y el 45% vengan del carbohidrato y el resto pues de los demás nutrimentos. Pero lamentablemente del carbohidrato estamos obteniendo entre el 70 y el 80% de las calorías. He ahí de por qué se lo acusa muchas veces de que sea el causante principal de subir de peso. O sea, consumimos mucho carbohidrato. Ahora, hablemos de la calidad del carbohidrato. Y dentro de la calidad, por decirlo de esta forma, pues tendríamos primero que nada lo que se llamarían los carbohidratos simples. Estos son los carbohidratos que yo denomino no se deberían consumir. Son perjudiciales, perdón, para el organismo. El organismo no los necesita y es preferible evitarlos, no consumirlos. Pero lamentablemente es la mayor cantidad de los carbohidratos que están en el mercado. Les voy a dar una lista, pequeña lista de los carbohidratos simples. Por ejemplo, el azúcar, todo lo que son los jarabes, todo lo que son gaseosas, todo lo que son jaleas, lo que son confites o lo que yo les decía, dulces en general, caramelo, chicle, chocolates, etcétera. Pan blanco, todo lo que es el arroz blanco, todo lo que son las dulces de panadería, fideos o tallarines, pastas, inclusive la patata, ¿no? Entonces, toda esta lista es carbohidrato simple. Eh, no es recomendable consumirlo. No es recomendable porque el cuerpo ni siquiera lo necesita. ¿Y por qué no es recomendable o cuál es el problema con el carbohidrato simple? Miren, el problema del carbohidrato simple viene siendo en que cuando tú lo consumes se desdobla muy rápido en el organismo, se digiere muy rápido y sube rápidamente el azúcar en la sangre, sube la glucosa en la sangre.
Entonces, cuando existe este pico de azúcar en la sangre, no es bueno para el organismo, no puede estar mucho tiempo ahí. Como hay mucha azúcar en la sangre, entonces viene la alerta para el páncreas. El páncreas libera rápidamente insulina para quitar ese azúcar de la sangre y la mete hasta la célula. Entonces en las células son las que aprovechan esto en forma de combustible y empiezan a quemarla y a gastarla. Pero si tú no quemas toda esa cantidad de azúcar que te comiste, entonces a través del hígado esto induce y la transforma en grasa. Y una vez que está ya hecho en grasa, ahí sí la empieza a almacenar. Y la almacena pues en los músculos primeramente, entre la piel y el músculo se interpone la grasa y ahí es cuando tu figura esbelta, que quizá cuando eras joven se te veía muy bien, tenías tu figura esbelta, empieza a deteriorarse, empieza a deformarse por la grasa que empieza a aparecer ahí. Entonces este proceso sucede muy rápido y por eso es muy recomendable no consumir el carbohidrato simple para no aumentar la cantidad de grasa en el organismo. Luego tenemos el carbohidrato complejo. El carbohidrato complejo, o también se lo conoce muchas veces como carbohidratos almidonados. Aquí entran todo lo que son los granos, ¿no? En el carbohidrato almidonado podríamos decir que son los que pasaron por cierto proceso. Por ejemplo, se les quitó la fibra para poder preservar un poco más del producto. Cierto tipo de procesos que ya se los refinó, ¿verdad? Ahí podría entrar, por ejemplo, todo lo que son las cosas integrales, la harina integral, que luego hacen que el pan integral, la galleta integral, ¿verdad? Ahí entrarían este tipo de carbohidratos. Son mejores que los simples, sí, porque tardan más tiempo en desdoblarse, lo hacen de una forma más lenta, así que no tenemos el pico de insulina perdón, no tenemos el pico de azúcar en la sangre, así que son más recomendables este tipo de carbohidrato complejo, pero tampoco podemos abusar, porque si también caemos en el exceso, también pasaría lo mismo que los simples, se transformarían en grasa, pero son más recomendables. Aquí podríamos decir que estos carbohidratos también aportan fibra, aportan vitamina y aportan minerales, en cantidades pequeñas, pero aportan. Vamos a hablar de la siguiente calidad del carbohidrato y el carbohidrato que normalmente se lo llama como carbohidrato fibroso. Y es precisamente pues porque aportan una buena cantidad de fibra para el organismo. Aquí podemos tener a todo lo que son las frutas, todo lo que son verduras, hortalizas, entrarían dentro de este grupo de lo que son los carbohidratos fibrosos. Entonces, aquí entran los vegetales, por ejemplo, el brócoli, alcachofas, champiñones, espárragos, zanahorias, verduras. Todo esto entraría dentro de esto. Y la ventaja es que primero que nada son más grandes, o sea, la porción se ve mucho más grande. Por ende, tú al comer sientes mayor cantidad de alimento en el cuerpo, en el organismo, tardan un poco más en digerirse, ¿verdad? Como te dije, también aportan fibra, significa que te van a ayudar para un mejor tránsito intestinal, te van a ayudar para que tengas una mejor limpieza intestinal inclusive. Inclusive acuérdense que la fibra también cuando se consume en cantidades suficientes puede ayudar muchísimo a evitar el sobrepeso. Aparte de eso, pues también este tipo de carbohidrato fibroso aporta muchas vitaminas, muchos minerales, inclusive agua, tienen mucha agua en su composición química. Entonces son muy beneficiosos los carbohidratos fibrosos. Entonces estos de hecho son los más recomendables que de una persona debería consumir si hablamos en cuanto a carbohidratos. Bien, ahora hablemos un poquito de las porciones. ¿Qué cantidad de carbohidrato entonces es recomendable para no caer en el exceso? Porque hace rato decíamos que el problema era la cantidad y la calidad. Bueno, para saber la cantidad de carbohidrato que deberías ingerir, te recomiendo acudir con un profesional para que te personalice y dependiendo de la cantidad de calorías diarias que necesita, te va a decir la porción, perdón, en gramos que debes de consumir. Pero para yo poderte dar un ejemplo aquí en este video, tú puedes medir porciones con tus manos. Por ejemplo, si vas a consumir carbohidrato almidonado, como hablábamos, lo que son los granos o cosas integrales,
En tu plato de comida tú puedes comer una porción que más o menos sea como el puño de tu mano. Este es el puño de tu mano, pones así, esa debería ser la porción. Entonces vamos a suponer que vas a comer papa cocinada, entonces, o patata cocinada. Entonces tú haces tu porción, pones así y te vas a dar cuenta que no son más de 2 patatas cocinadas que podrías consumirlas tranquilamente, aunque estés en un programa de pérdida de peso. Ahora, si vamos por el siguiente carbohidrato, que es el carbohidrato fibroso, donde dije que estaban las frutas, verduras y hortalizas, tú puedes medir la porción con las 2 palmas de tu mano. Entonces, en tu plato de comida pueden haber 2 palmas de esta cantidad, así pues, aproximadamente en tu plato de lo que son ensaladas. Entonces, mientras más colorida sea la ensalada, las frutas, verduras de colores, va a ser mucho mejor para tu salud. Entonces, así de almidón, así de carbohidrato almidonado y así pues del carbohidrato fibroso. Y la otra parte de tu plato ya le ocuparía la proteína. Entonces tienes una buena cantidad que te va a dar una sensación de mucho alimento en tu organismo, pero a su vez tienes muy poca caloría, pero vas a quedar muy satisfecho, muy lleno. Entonces esto por darte un, un, una guía rápida de cómo podrías medir tus presiones. Entonces, pero si no, busca la ayuda de un profesional o escríbenos que nosotros también te podemos ayudar a través de este medio, pues y te podemos personalizar lo que tú deberías consumir. Ahora, de pronto alguien de aquí está comiendo poco carbohidrato, come mucha ensalada, pero aún así dice, ¿sabe qué? Yo he perdido peso, pero ahora me siento estancado en mi pérdida de peso. No he bajado más, pero sigo comiendo sano. ¿Por qué ya no bajo más de peso? Bueno, déjame decirte que las porciones y las cantidades que nosotros debemos consumir deben ser personalizadas, porque el conteo de calorías es diario, así como la limpieza de una casa. Entonces, tú debes ir graduando o ir midiendo las porciones a medida que tu peso va disminuyendo. Si antes necesitabas de esta cantidad de carbohidrato, ahora si tú ya perdiste peso, vas a necesitar un poco menos de esa cantidad. Pero para eso vas a necesitar ya la ayuda de una persona, de un profesional para que te ayude con la personalización de calorías. Bien, entonces, recuerden esto, entonces, acerca del carbohidrato, el carbohidrato no es malo, solo cuiden la cantidad de carbohidrato que ingieren y la calidad del carbohidrato. Gracias por haber visto este video. Si quieres tener más información como esta, sígueme en este canal y obviamente, pues, te podemos ayudar. Que tengas un excelente día y recuerda, no existen cuerpos imposibles, sino solo personas que se rinden. Todos podemos llegar a la salud ideal y el peso ideal que tanto estamos buscando. No te rindas, campeón, y vamos a seguir trabajando en tu meta de peso y de salud. Bye bye.